momento de hablar de los procesos históricos que se están llevando a cabo en la República Argentina, pero hay uno puntual que tiene que ver con la tercera parte de una mega causa, la mega causa Jefatura de Tucumán. Es el tercer juicio justamente en este marco y empieza a llegar ya a la etapa de conclusión. Ya fueron los alegatos de los fiscales. El próximo 20 de agosto será la oportunidad de los alegatos de la querella, que está representando el abogado Pablo Gargiulo, a quien le agradecemos muy amablemente por haberse tomado este tiempo para dialogar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, perdón. Nos hablamos de este lado de sala de prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlo. El gusto es nuestro, doctor. Muchas gracias por tomarse este tiempo. Bueno, hacía alusión, y lo decía en el título porque no me parece una cosa menor, que estemos llegando ya a la parte final del 15º juicio solamente en el ámbito de la provincia de Tucumán. Me parece que son algunos datos importantes a tener en cuenta, pero obviamente que la importancia tiene que ver con quedar comprobado que hubo un plan sistemático de exterminio, desaparición, tortura, apropiación de hijos, también en la provincia de Tucumán, de hecho que empezó antes en la provincia de Tucumán con el operativo Independencia, ¿no? Sí, concretamente el alegato de la Fiscalía, que ya fue expresado durante la última audiencia, da cuenta de, una vez más, y digo una vez más porque esta es la tercera parte, ¿no? El juicio da cuenta de la existencia de ese plan sistemático, de la existencia de métodos aberrantes de tortura, de aniquilamiento de personas, de opositores políticos. Y bueno, eso creo que va a quedar muy claro y se va a reflejar en algún punto en la sentencia que deberá tomar el tribunal en su momento. Me voy a remitir, agradecemos a los muchachos de la Nota Tucumán, en este caso a Sofía Zanoli, que está haciendo una cobertura del juicio. Justamente citan lo que fueron los alegatos del fiscal Pablo Camuña. Me parece importante esto, porque en un momento donde se discute que, nuevamente, lamentablemente, la opinión pública discute qué pasó durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Para algunos fueron excesos, para otros obraron bien, y obviamente que para los que estamos de este lado, claramente hubo un plan sistemático de exterminio y hubo violaciones a los derechos humanos. Lo dice clarísimo el fiscal Pablo Camuña cuando dice que si no se juzgan estos delitos, o sea, si quedan impunes, lamentablemente es casi como que estamos dando un cheque firmado para que pueda volver a ocurrir en la República Argentina, ¿no? Esa es la importancia central de que se llegue a condenas aun cuando los imputados ya, la mayoría está peinando canas de hace muchos años, ¿no? Sí, sin duda el aspecto, digamos, de que estos juicios se lleven adelante de la manera en cómo se vienen haciendo, es decir, en el ámbito penal, y no simplemente a través de una comisión investigadora de la verdad, como por ejemplo se hizo en Sudáfrica, ¿no? O sea, claro. En Sudáfrica, la manera de resolver, digamos, el conflicto que ocasionó la dictadura y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la apartheid y demás, bueno, fue esa, se resolvió hacer una comisión de la verdad que no tenía injerencia penal, donde las personas involucradas podían ser interrogadas y podían brindar información sin el riesgo de exponerse por ese motivo a un proceso penal y eventualmente una condena. Y bueno, esa fue la forma, la manera en la cual en Sudáfrica se le dio tratamiento a esa situación. Claro. En Argentina el camino ha sido distinto. En Argentina se decidió por utilizar los tribunales ordinarios, la justicia penal ordinaria, es decir, que no son tribunales específicamente creados para juzgar estos crímenes, sino que es la justicia que se encarga de juzgar cualquier otro delito, la que se encarga también de investigar, por un lado, la Fiscalía, y de llevar adelante los juicios y dictar las sentencias en su caso por parte del Poder Judicial. Hay una cuestión con respecto a lo que vos mencionás, sí, acerca de las condenas y el porqué y el significado y el valor que tienen eventualmente las condenas, las sentencias. Más allá de que se puedan hacer o no efectivas en el cuerpo de determinadas personas, es decir, muchos de los imputados por razones de salud y de edad no se encuentran alojados en establecimientos penitenciarios. De hecho, en Tucumán no hay ningún detenido en establecimientos penitenciarios por delitos de lesa humanidad. Todos se encuentran o excarcelados en algunos casos o bajo medidas de arresto domiciliario. Claro. Entonces, pero sin embargo eso no le quita valor al hecho de que se realice un juicio y que eventualmente se llegue a una condena, porque
digamos, todo lo que la dictadura representó, todo lo que el terrorismo de Estado representó, si bien no se puede encarcelar, no se puede, digamos, disponer de eso como si fuese un cuerpo, sí se lo puede poner en evidencia, sí se puede, digamos, tener un juicio crítico sobre eso, y sí se puede condenar, en definitiva, como se hace a través de los juicios y como se viene haciendo en los juicios de lesa humanidad de esta provincia. Claro. Doctor, en el caso particular, ¿no?, de Jefatura 3, sabemos que hay de más de 20 imputados, creo, corríjame si no me equivoco, algunos murieron mientras esperaban ser juzgados, ¿no?, durante el desarrollo del proceso de parte de los imputados, pero estamos hablando de más de 230 víctimas, ¿no?, que están que merecen la verdad y merecen la condena. Sí, es correcto. La cantidad de víctimas de esta causa es muy elevada. Básicamente tiene que ver con muchas víctimas que se pudieron establecer a partir de información que durante el juicio de Jefatura 1, un testigo de apellido Clemente pudo extraer del SIC de 2, que era, digamos, el departamento de la policía que se encargaba de llevar adelante la represión ilegal y la investigación ilegal de opositores políticos, pudo extraer información de ese departamento y de esa lista de personas que figuraban como detenidas, como secuestradas, algunas de ellas liberadas, otras no. Fue como se fue armando gran parte del universo de esta causa, ¿no? Del universo bastante amplio, bastante numeroso de víctimas de esta causa. Y sí, efectivamente han fallecido muchos imputados desde el momento en que se inició, digamos, este proceso. Hace ya unos cuantos años han sido desprocesados por razones de salud, otros por fallecimiento, y recientemente 2 imputados que estaban, digamos, que habían llegado al juicio y fallecieron durante el mismo, y bueno, por lo tanto, naturalmente no se puede llevar adelante contra ellos ninguna acción penal. Claro, es lo que se ha definido como la impunidad biológica, ¿no? De no enfrentar el proceso por una cuestión de edad. En algún punto sí, en su caso, en el caso particular de estos 2 últimos imputados, no podríamos hablar de impunidad, no estaban impunes, habían recibido condenas en causas anteriores. Claro. Pero no en esta, digamos. Claro. Doctor, la fiscal García Salemi hizo hincapié en los delitos sexuales, ¿no? Citó 8 casos que se dieron en el marco de este proceso y que pidió que no sean considerados como parte de tortura, sino como delitos de lesa humanidad autónomos. La primera pregunta es si coincide con la postura de la fiscal y segundo, preguntarle a usted que tiene más memoria y ha participado en varios de estos procesos, ¿cómo se juzgaban los delitos sexuales en los anteriores juicios? Bueno, ya en principio coincido. En principio lo que debo decir es que coincido, pero no es un punto donde todo el mundo coincida, y ni siquiera donde, digamos, ni siquiera un punto donde no coincidir significa que esté absolutamente mal, digamos. Me explico, o sea, desde hace un tiempo ya considerable, creo que desde la causa de Arsenales, o sea, de Jefatura 2, si mal no recuerdo, y también a instancia un poco del crecimiento y del empuje del movimiento feminista. En las causas de lesa humanidad se ha incorporado los delitos sexuales como delitos autónomos, es decir, que no forman parte de los tormentos a los que, digamos, muchas mujeres eran sometidos, porque muchas veces se daban circunstancias independientes y otras concomitantes, es decir, durante una sesión de tortura una mujer también podía ser abusada sexualmente, aunque no necesariamente, es decir, podía también suceder de manera independiente del hecho de los tormentos de la aplicación de tortura. Claro. Pero lo que sí se valora, y este es el aspecto con el que yo francamente coincido con la doctora García Salemi, es que la versión anterior, que eventualmente consideraba estos delitos como exclusivamente parte de la aplicación de tormentos o torturas en contra de las detenidas, dejaba, digamos, sin exponer la verdadera naturaleza de estos delitos, que era de índole sexual, que eran delitos sexuales. De esta forma quedan verdaderamente expuestos como lo que fueron, ¿no? Como claro. Delitos aberrantes de carácter sexual. Claro. Doctor, quiero citar los testimonios, las pruebas que se han introducido en esta causa,
213 testigos, 75 testimonios de juicios anteriores, 90 que se incorporaron por lectura, 107 habeas corpus, 67 legajos de la CONADEP, 86 de la bicameral legislativa de ese momento que investigó lo que ocurrió en la dictadura, 50 denuncias de organismos internacionales y 17 de instancia del Poder Ejecutivo, además de lo que usted nos comentaba, ¿no?, de la documentación del Centro Clandestino de Detención de Jefatura. Yo creo que no quedan dudas, que está hartamente probado lo que ha ocurrido, no solamente en este juicio, sino durante el operativo Independencia y todo lo que vino después. La pregunta es, ¿por qué hoy, sobre todo los más jóvenes, todavía dudan de lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico-militar? ¿Y por qué puede penetrar este discurso de que en realidad lo que pasó fueron excesos? No lo hemos escuchado al mismo presidente Javier Milei, de hecho, decirlo en algún momento. Como sociedad, ¿qué hemos hecho mal para que no haya quedado claro en la historia lo que ocurrió desde el 75 y más o menos el 74 hasta el 83? Bueno, yo creo que es un poco más complejo el asunto. Sí. En primer lugar, yo soy hijo de desaparecidos. Empecé a militar en la organización Hijos cuando tenía 18 y 19 años. Y desde entonces, y quizás desde un poco antes, siempre estuve, haciendo algún tipo de esfuerzo, de trabajo, de contribución, si se quiere, a generar en la sociedad una idea más real y verídica acerca de lo que sucedió con los desaparecidos en aquel entonces, ¿no? Siempre, desde aquel momento siempre hubo que enfrentar una mirada diferente, negacionista, que trataba, digamos, o de negar directamente todo lo que había ocurrido y después también como de relativizarlo, bajarle un poco la importancia. Yo creo que lo que sucede ahora hay como algunas cuestiones que tienen que ver con un discurso que en realidad siempre estuvo presente y que cada tanto aflora con nueva energía, ¿no?, que es el de la teoría de los dos demonios, sí, que es bien conocido por todos y que ya incluso formaba parte, digamos, del libro de la CONADEP. Sí, sí, sí. Y un poco sobre esa misma matriz, sobre ese mismo eje, es donde se paran estas versiones y dicen, bueno, está bien, vamos después de todos estos juicios, después de todas estas circunstancias que se han ventilado públicamente, no solamente en Tucumán, sino a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, vamos a admitir que efectivamente hubo delitos de lesa humanidad, pero los delitos, digamos, cometidos por la guerrilla, por la subversión, etcétera, etcétera, nunca fueron juzgados. Y eso es solamente, lo que se hizo es parcial y es solamente, digamos, una parte de la historia, una parte de la verdad, y se ha dejado impune, se han dejado sin castigo, se han dejado, digamos, sin resolver y sin darle una adecuada respuesta a las víctimas de aquellos otros delitos que no han tenido el mismo amparo, la misma repercusión por parte del Estado. Esto es un poco me parece a mí el eje central, sí, por donde vienen, digamos, planteándose las discusiones en la actualidad, que digo, no son novedosas, pero que de cada tanto, sí, adquieren nuevos impulsos. Claro. Doctor, con respecto a lo que usted dice, hoy te hablan de la memoria y verdad completa, ¿no? Y apuntan a esto que usted decía, que los subversivos, aquellos que en efecto cometieron delitos en su momento, no fueron juzgados. Ahora, me parece que ese mismo argumento de ellos es el que tenemos que utilizar para decir justamente no fueron juzgados porque no había juicio durante la última dictadura militar. O sea, directamente había una condena decidida por un jefe militar y había tortura, desaparición y muerte. Sí, yo coincido absolutamente con tu apreciación. En realidad, lo que hubo por parte del Estado fue todo lo contrario. O sea, el Estado se negó, se rehusó, echó por la borda la posibilidad de actuar legalmente y de enfrentar aquellas situaciones que consideraba que debía enfrentar de una manera legal. Por lo tanto, fue el propio Estado quien negó esa posibilidad, claro, y las enfrentó a través de los métodos aberrantes, clandestinos y absolutamente contrarios, digamos, al derecho internacional, a los derechos humanos, todo lo que ya sabemos. Entonces, pedirle, digamos, a ese Estado
que se negó en ese momento a abordar esa problemática con las herramientas que le brindaba, digamos, la ley, que eventualmente esa hubiese sido una posibilidad que tenía. Bueno, ahora querer reeditar esas situaciones es francamente tendencioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Doctor, esta es una apreciación personal, pero me parece a mí que tenemos una gran deuda, digo tenemos porque como parte de la sociedad y también el Estado, es indagar más, investigar más la pata económica, ¿no? Los cómplices empresariales, pero sobre todo los intereses económicos de última que perseguía la dictadura militar, ¿no? A ver, tenemos el caso fallecido antes de llegar a enfrentar el proceso. Vamos a tener el año que viene, corríjame si me equivoco, pero el año que viene creo que es el juicio de la fronterita acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Uno de los pocos procesos que estamos hablando ya de 2024, uno de los pocos procesos donde se va a juzgar a los cómplices civiles de la dictadura. Sí, es correcto. En principio no hay una fecha todavía para el inicio del debate, pero sí para la audiencia preliminar que está fijada para el mes de febrero del año que viene. Un juicio que se viene demorando bastante por, bueno, por problemas en la constitución del tribunal, de agenda de los jueces, que no son de la jurisdicción, etcétera, etcétera. Pero que, bueno, finalmente digamos, vamos a llegar a ese debate el año que viene con seguridad. Y sí, como vos bien decías, es el único caso en la provincia de Tucumán donde se van a juzgar a civiles por su complicidad con el aparato represivo. Concretamente en este caso eran los dueños del ingenio de la fronterita, donde funcionó durante la década del 70 un centro clandestino de detención. Claro. Doctor, ¿le merece alguna reflexión particular? No voy a entrar en el caso, ¿no? Del caso reciente, recién organizado mi compañero, lo del crimen de Susana Montoya. No quiero entrar en el caso particular, pero uno puede apreciar en las redes sociales cómo hay una utilización política de eso que ocurrió para obviamente castigar a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Vuelven a reflotar el cubro de los derechos humanos, casi como una complementariedad de la teoría de los dos demonios. ¿Le merece alguna reflexión particular a esa utilización política de algo grave que ha ocurrido? Bueno, por un lado, el sentimiento creo que generalizado entre las personas que de alguna manera formamos parte de este mundo vinculado a los crímenes de lesa humanidad, a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, etcétera, es de mucha desazón, de mucha tristeza por lo que aparentemente habría ocurrido. Sin duda creo que para todo el mundo fue una terrible sorpresa, al menos lo fue para mí, sin duda. Y bueno, pero a ver, tampoco hay que ser tan ingenuo. Uno, digo, me puede indignar como cualquier persona, como muchas personas, que haya gente que utilice esta situación para, digamos, como una herramienta, como un elemento para atacar a los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero tampoco, digo, más allá de esa indignación, me parece normal, me parece saludable. Tampoco hay que caer, digamos, en cierta ingenuidad de pensar que cosas así no van a pasar, cosas así no van a suceder o no pueden suceder, digamos. Uno sabe, ya, y lo viene viendo desde hace tiempo, bueno, hay mucha gente que está como sumamente dispuesta a utilizar cualquier recurso, digamos, para poder acusar a quienes quiera acusar. Y del lado de los organismos yo creo que, más allá, digamos, de lo duro que puede significar que eventualmente se confirme esta hipótesis acerca de la autoría de este horrible homicidio, es que, bueno, los organismos de derechos humanos en definitiva siempre apostaron y vienen apostando lo mismo, digamos, que era lo que estaban reclamando, que se esclarezca el hecho, que se lo investigue, que no se lo ignore, que se tomen todas las medidas necesarias para llevar adelante una investigación seria. Bueno, y ese es el reclamo que históricamente siempre se hizo, y de este lugar siempre el reclamo va a ser el mismo. Claro. Entonces me parece que desde ese lugar no hay nada que reprocharnos respecto a la manera en cómo los organismos de derechos humanos se han conducido respecto a esto. Porque claro, en definitiva lo que hicieron es lo que hicieron siempre, que es reclamar justicia. Claro. ¿Verdad? ¿No? Que se sepa justamente por la investigación qué es lo que ha ocurrido. Sin duda. Doctor, por último, no puedo dejar de preguntarle, es un hecho político grave, la visita del diputado de la Libertad Avanza al genocida Astiz y compañía, pero me parece todavía más grave lo que ha filtrado una propia diputada de Libertad Avanza, ¿no? que se sinceró y dijo que fueron a hacer, que los mismos genocidas condenados, presos, le otorgaron una especie de proyecto
para que se presentara en el Congreso, para que obviamente se puedan ir a sus casas. A mí me parece gravísimo, primero, que una persona condenada te presente un proyecto de ley, y me parece gravísimo también que se esté apuntando hoy como protección a los derechos humanos de las personas presas que tengan que estar en prisión domiciliaria, cuando la justicia se lo denega justamente porque fueron condenados por delito de lesa humanidad. ¿Le merece algún planteo, alguna reflexión de su parte de esto que ha ocurrido? Bueno, no, obviamente no ignoro el tema de las visitas de estos diputados a personas que están condenadas y presas por delitos de lesa humanidad. Eso es, como vos bien decías, trascendido y es de conocimiento público. Sí. Sí, no tengo, digamos, mucha información respecto a qué fueron a hacer ahí o qué fue lo que se les dijo. Francamente, sobre eso no estoy verdaderamente al tanto. Sí entiendo que hay algunos trascendidos y demás, pero que entiendo que la cosa también es un poco más confusa. El servicio penitenciario parece que tampoco ha sido muy claro respecto a algunas explicaciones que tenían que ver con la presencia de estas personas ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí quiero decir al respecto es que, la Argentina tiene, digamos, me refiero al ordenamiento jurídico argentino, una serie de garantías y de disposiciones que hacen que eventualmente una persona que sea condenada por un delito, a un delito muy grave, pueda tener determinados beneficios al momento de la ejecución de su pena o en el momento del encarcelamiento preventivo. De hecho, es lo que yo mencionaba al principio, en la jurisdicción, como en muchas otras, no solamente en Tucumán, no hay personas detenidas por crímenes de lesa humanidad en establecimientos penitenciarios. Claro. No las hay. ¿Por qué no las hay? Porque, nunca las hubo. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí? ¿Se murieron en la cárcel o en algún momento salieron de la cárcel? Bueno, lo que sucedió es que muchas de las personas que estuvieron en algún momento detenidas, por razones de salud, fueron excarceladas y eventualmente puestas en arresto domiciliario, en los casos en los que eso era posible, y algunas de ellas, por ejemplo, el caso paradigmático, el del Tuerto Albornoz. Sí. Tuerto Albornoz, uno de los peores represores, si no el peor represor de esta provincia, archi, ultra, mega condenado, y esa persona se andaba paseando por las calles. Sí. En realidad estaba en el arresto domiciliario, tenía problemas de salud serios, eso me consta, porque hubo una junta médica que lo constató, pero el problema era que cuando estaba alojado en Villa Urquiza, en el penal de Villa Urquiza no se podía garantizar que tuviese, acceso inmediato a ciertas cuestiones médicas, y lo cual ponía en riesgo su vida. O sea, había un riesgo de vida si él permanecía alojado en el penal de Villa Urquiza, con lo cual, en definitiva, fue excarcelado y terminó sus días en arresto domiciliario. Yo consentí esa decisión, y no me arrepiento de haberlo hecho, en el sentido de que me parece que fue una decisión correcta, porque fue una decisión acorde a los estándares de derechos humanos que, en definitiva, siempre hemos defendido. Aunque a veces parecerían que no nos juegan a favor, pero creo que si hay algo más, costó más noble y más trascendente de los juicios de lesa humanidad, es justamente haber enfatizado eso, haber puesto sobre la mesa la necesaria vigencia de los derechos humanos más allá de cualquier cosa. Claro. Y a lo que voy con esto, por ahí creo, yo la verdad no entiendo cuál sería ese hipotético proyecto de ley. Porque en principio, no podría tratarse, entiendo yo, ni de un indulto, ni de una amnistía, cosas que están absolutamente vedadas, ¿no? Ya fueron declarados insanablemente nulos por el Congreso de la Nación, por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Simón, en el fallo Maceo, estamos hablando desde el año 2005, 2007. ¿Qué sería? Una ley, que establezca que las personas que tienen más de determinada edad y problemas de salud se pueden ir, al arresto domiciliario. Eso ya está en la ley de ejecución penal. Claro. Se aplica, a las personas detenidas, presas o privadas de la libertad por delitos de lesa humanidad. Con la salvedad de que esa ley
lo que dice es que podrá, ¿no? Podrá, está siempre sujeto a una valoración judicial, siempre el juez, caso por caso, y sobre la prueba o la evidencia que se presente, decide en cada caso particular. A lo mejor, no sé, esta ley quiere hacer directamente que en estos casos se resuelva así sin la intervención judicial, lo cual sería algo insanablemente nulo, inconstitucional. Claro. La verdad no le veo mucho futuro a una iniciativa de esa naturaleza. Me parece un poco más, a mí me parece un poco más como que estas, digamos, iniciativas van tanteando un poco el terreno, claro, van viendo hasta dónde pueden llegar o qué tanto pueden conseguir. Me parece un poco más va en esa dirección, pero bueno, claro, no lo sé. Me quedo con la reflexión que nos decía en la respuesta a esa pregunta de aquellos que luchamos por la plena vigencia de los derechos humanos, luchamos por la plena vigencia de los derechos humanos para todos, ¿no? Inclusive aquellos que han sido condenados. Me parece que es importante hacer esa aclaración, subrayar eso que nos decía usted, porque habla de su coherencia, ¿no? De lo que viene luchando, de lo que viene llevando adelante en las causas que le ha tocado actuar como querellante y lo que nos planteaba usted, si es por una cuestión de salud, hay que respetar los principios de los derechos humanos y esa persona puede tener prisión domiciliaria. Doctor, le quiero agradecer por esa reflexión, pero también por toda la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes y lo que necesiten, cuente conmigo. Bien. Gracias por el contacto. Que tenga un buen día. Igualmente. Bueno, Pablo Gargiulo, abogado representante de la querella. El próximo 20 de agosto va a ser su turno de los alegatos de cierre con respecto a lo que es esta tercera parte de la mega causa jefatura. Estamos hablando del juicio de jefatura 3, que empieza ya a llegar a su fin.